Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini mensaje. Hoy domingo vamos a estar hablando de Juan capítulo 11, del 17 al 27, Jesús, la resurrección y la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Amén, amén. Entonces, como sabemos, ¿no? En Juan, todo el capítulo 11 habla de Lázaro, ¿no? De la muerte de Lázaro. Como sabemos, esto es una familia de 3 personas, ¿no? María, Marta y Lázaro, 3 hermanos, ¿no? Un hombre, 2 mujeres. Y Lázaro muere, pues, ¿no? Y estas 2 hermanas, y Jesús amaba a esta familia, ¿no? Este, María era la que Dios había sacado 7 espíritus de ella, ¿no? Y como conocemos también la historia de Marta y María, ¿no? Que cuando Jesús la visita, María se sienta a los pies de Jesús a escuchar de la palabra, pero Marta estaba ocupada con las cosas preparando, ¿no? Como le da el ejemplo, las cosas del mundo, ¿no? Preocupada, ¿no? Entonces, en esta familia nos da mucho ejemplo Dios, ¿no? Con nuestro Señor Jesús, con su palabra, ¿no? Entonces, Lázaro estaba enfermo. Jesús se había enterado que estaba enfermo, pero no fue a curarlo rápidamente, ¿no? Dejó que muriera. Porque dice, esto lo que ha pasado con Lázaro es para que la gloria de Dios, ¿no? Sea manifestada a este mundo, ¿no? Entonces, ya cuando Lázaro muere, Dios va a verlo, ¿no? Y Dios estaba triste porque era su amigo, ¿no? Entonces, en esta historia que vamos a escuchar ahorita, Jesús hacía todas estas cosas, ¿no? Hacía ver a los ciegos, a los cojos caminar, ¿no? Sacaba demonios, ¿no? Y resucitaba a los muertos, porque todo lo que hizo en este mundo a los ojos era para ti, para mí que estamos acá, para enseñarnos espiritualmente, ¿no? Y ahorita vamos a explicar por qué, ¿no? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿no? A estos cojos los enseñó a caminar. Jesús la verdad nos hará libres, nos saca la ceguera, ¿no? A los ciegos y a ti que estamos espiritualmente ciegos, nos hace mirar. ¿Entiendes? ¿No? Y a los que están endemoniados sacaban los demonios, a estas personas que cuando tú vienes a la palabra de Dios te libera del alcoholismo, de las drogas, de cualquier cosa, de la pornografía, de cualquier cosa que son demonios. Que leyendo toda la vida entendemos las cosas que uno pasa es porque a veces tienes demonios en ti. Y Dios te libera de todo eso, ¿no? Y todo lo hacía todo así a visión, físicamente, para que tú y yo entendamos espiritualmente. Ahora, esta muerte, que también físicamente lo resucita, ¿no? Es para que tú entiendas que espiritualmente estamos muertos, ¿no? Entonces, vamos, aunque estemos muertos, viviremos, dice, ¿no? Él nos va a resucitar espiritualmente. Y ahora para explicar. Entonces, esta Marta, como sabemos, María estaba bien metida con la palabra de Dios, ¿no? De un principio. Marta todavía estaba así, ¿no? Y cuando nos da el ejemplo de Marta y María, que Marta estaba preocupada con las cosas del mundo, ¿no? Nos da el ejemplo para ti, para mí, ella estaba preocupada con las cosas que tenía que servir a Jesús y todo esto, ¿no? Y le dice, no, María escogió lo mejor, la palabra de Dios, y está sentada, ¿no? Y ahora en este ejemplo nos da de Marta, que Marta ahora está como María, ¿no? María se quedó, ¿no? Porque ella ya sabía de la palabra, pero ahora nos va a entender que Marta, cuando escucha que Jesús viene, ella corre, ella va hacia él. Y nos va a entender para ti y para mí. Cuando estamos metidos en la palabra, escuchamos más de Dios. De repente hemos estado distraídos como Marta. Pero cuando nos metemos más en la palabra, siguiendo a Jesús, vamos a estar como ella, ahora corriendo, caminando hacia Jesús, hacia Dios, ¿no? Y ella, ¿no? Y ella camina, ¿no? Y dice, y cuando llega y lo ve, dice, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿no? Porque ella conocía que Dios sanaba, hacía de todo, ¿no? A la gente que lo amaba, ¿no? Porque ellos amaban a Jesús, ¿no? Eran amigos, por eso Jesús también amaba mucho a ellos, ¿no? Cuando se entera que Jesús llora, Lázaro ha muerto, Jesús llora, ¿no? Cuánto amor, ¿no? Por ti y por mí.
¿no? Nos demuestra Dios cuánto nos ama a los que le aman a Él, ¿no? Entonces dice, más bien también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, ¿no? Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Entonces acá nos da a entender cómo Marta ya cree completamente en la palabra de Dios, ¿no? Ya está más concentrada en Dios. Y yo sé que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará, ¿no? ¿Qué tal fe, no? Marta le dijo, cuando le dijo, no, tu hermano resucitará, dice, también le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, ¿no? Porque Dios nos va a resucitar a todos. Este cuerpo carnal, en el tiempo final, nos va a resucitar. A los que muramos, hemos estado muertos, vamos a ser resucitados, ¿no? En Cristo, ¿no? Y nos dará un cuerpo nuevo. Entonces Marta le confirma, yo sé que vamos a ser resucitados en el día postrero, ¿no? Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tú y yo estamos muertos, ¿no? Físicamente no. Pero acá te estoy diciendo que Dios nos está enseñando espiritualmente. Espiritualmente estamos muertos, ¿no? Porque no creíamos en Jesús, no creíamos en Dios, ¿no? Ahora que creemos, dice, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida, Jesús, la palabra de Dios. En la palabra está la vida, ¿no? Cuando lo seguimos, dice. El que cree en mí, el que cree en la palabra, en toda la Biblia, se sabe toda la Biblia, ¿no? Y lee sobre Dios, Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿no? Estamos muertos, pero vamos a vivir, ¿no? Cuando este cuerpo muera, vamos a vivir, ¿no? Dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea, estamos viviendo acá, ¿no? Estamos viviendo y creyendo en Jesús, ¿no? El que vive y cree en mí, tú y yo, estamos viviendo, porque estamos creyendo en Jesús, no morirá eternamente. Entonces no vamos a morir, hermanos. Un cristiano cuando muere físicamente, duerme. El cuerpo duerme y su alma va a la presencia de Dios rápidamente. ¿Entiendes? Y después, en el día postrero, vamos a ser resucitados ese cuerpo, como resucitó a Lázaro. ¿Entiendes? Así ese cuerpo de Lázaro fue resucitado, ¿no? Para que todos viéramos así físicamente en esos tiempos, ¿no? Así para enseñarnos que vamos a ser resucitados en el día postrero, ¿no? Como Marta dice, yo sé, Señor, que vamos a ser resucitados en el día postrero. Entonces dice, ¿no? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice a Marta, ¿no? Y Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Entonces ella confirmó, sí, yo creo en todo lo que tú dices, Señor, ¿no? Esta Marta que estaba preocupada con las cosas, ¿no? Entonces, en este mini mensaje, ¿no? Nos enseña a Dios, ¿no? Que Él es la resurrección y la vida. Como sabemos, Jesús es la palabra de Dios y en la palabra está la vida, ¿no? Entonces, cuando venimos a la palabra, cuando venimos a Jesús, lo aceptamos como Señor y Salvador y lo seguimos, ¿no? Y creemos en Él, en todo lo que nos dice, vamos a vivir eternamente, porque Jesús es la resurrección y la vida. Dios me lo bendiga.